Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Álvarez, trabajadora de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, y el día de hoy nos encontramos con uno de nuestros líderes sindicales, el doctor Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, para platicar un poco del movimiento del 68 del cual formó parte. Muchas gracias, licenciado, por recibirnos y brindarnos su tiempo. Como participante activo de este acontecimiento, nos gustaría que nos platicara un poco de su experiencia como activista político de este gran acontecimiento y hecho histórico, y cuál es su perspectiva del mismo a 56 años de los hechos ocurridos en la matanza del 2 de octubre del 68. Y bueno, me gustaría comenzar preguntando qué fue y cómo surge el movimiento estudiantil del 68. Bueno, yo tuve la fortuna de participar en el movimiento estudiantil desde un inicio. Cuando yo tenía 17 años, en el 68, yo estudié en la escuela secundaria Isaac Ochoa Terena. Como todo el mundo sabe, ahí empezó el movimiento estudiantil, en un pleito entre preparatorianos de la Ochoa Terena con estudiantes de las vocacionales del Poli que estaban en la Ciudadela, ¿no? Entonces nos tocó todo eso, ¿no? Primero fue un pleito estudiantil, después los granaderos entraron, golpearon a los politécnicos, entraron a las dos vocacionales, hicieron destrozos. Fue un pleito estudiantil entre algunos porros que había ahí, golpeadores, que se metieron también. Entonces fue una cuestión así como de provocación, ¿no? De repente ya no estábamos inmersos en algo que pues no teníamos programado, ¿no? Ustedes saben, después de eso vinieron las protestas, las manifestaciones del Politécnico, protestando por esa represión. Fueron golpes bastante severos de la policía, de granaderos, en contra de los estudiantes. Después se juntaron las dos manifestaciones, una en apoyo a la Revolución Cubana y otra, la del Poli, protestando la represión, ¿no? Así empezó el movimiento, ¿no? Y esto escaló, inclusive llegando el ejército en julio del 68 a derribar la puerta de la preparatoria número 1, ¿no? Para desalojar a los estudiantes que se habían introducido para protegerse en esas instalaciones. Hubo quema de tranvías, hubo quema de camiones, o sea, fue ya un enfrentamiento directo, ¿no? Y eso detonó un sinfín de paralización de escuelas, facultades, institutos de la universidad, del Politécnico, y este movimiento pues creció, ¿no? ¿Quiénes integraban el movimiento estudiantil? En esos tiempos o después. Bueno, el movimiento estudiantil después se conformó lo que fue el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga, ahí estaban los representantes nuestros de todas las preparatorias, todas las facultades de la UNAM, de Chapingo, todos los politécnicos, y había representantes del interior de la República. Eran electos en asambleas, ¿no? Y ellos fueron, el Consejo Nacional de Huelga, el que encabezó el movimiento y conformó el pliego petitorio del mismo movimiento, ¿no? Ya lo demás, pues ya se sabe, ¿no? Las grandes movilizaciones, el reparto de volantes en camiones, los mítines relámpagos en fábricas, la visita de estudiantes de aquí del centro de la República hacia el exterior, y todo eso se conjuntaba con una serie de movimientos estudiantiles que se dieron en todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo, el primero y gran movimiento fue el Mayo francés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Después fue el checoslovaco, ¿no? Italianos, norteamericanos, o sea, el movimiento estudiantil norteamericano en contra de la guerra de Vietnam, protestando porque los jóvenes los mandaban al matadero, ¿no? A luchar en tierras que no eran suyas, ¿no? Entonces, imagínate,
Eso fue una gran escalada a nivel internacional, donde los jóvenes en ese tiempo fuimos los protagonistas, ¿no? Se perseguía a los estudiantes, se les golpeaba, estaba la coyuntura de la Olimpiada en México, ¿no? Entonces eran elementos que por eso hicieron que el movimiento tuviera ese final, ¿no? Sangriento, ¿no? Así es. ¿Qué logros obtuvo y si alcanzó todos sus objetivos el movimiento estudiantil? Bueno, yo creo que lo que tenemos actualmente en el país, que es un momento político diferente, o sea, del 2018 hacia atrás, es un movimiento, bueno, es una política económica y gubernamental que quedó atrás, ¿no? Y más ahora con la elección de una presidenta, ¿no? Mujer, ¿no? Creo yo que todo eso es producto del 68. Fueron décadas, pero eran las libertades democráticas. El logotipo del movimiento del 68 era una L y una D encerradas en un círculo. L, libertades democráticas, ¿no? Se estaba pidiendo que el país respetara el voto popular. En ese tiempo pues era el partido de Estado, el PRI, ¿no? Libertad para esos políticos, ¿no? También era otro de los puntos. Todos los dirigentes ferrocarrileros, por ejemplo, del movimiento del 59 estaban en la cárcel. Valentín Campa de Metro Vallejo, los líderes campesinos. O sea, ¿qué se hizo? Que todo eso se atemperara. Actualmente no hay presos políticos, actualmente no se reprimen las movilizaciones. Estoy diciendo lo que resultó del 68, ¿no? O sea, el respeto a la libertad, ¿no? De voto, etcétera, ¿no? Creo yo que México es antes del 68 y es después del 68. Costó trabajo, claro, que sí, fueron décadas de lucha y de movilizaciones, ¿no? A mí me tocó pues la situación de estar 2 veces en la cárcel, ¿no? En el 68, la primera el 2 de octubre del 68, en donde el ejército pues, nos disparó, ¿no? Ahorita me dicen es que el ejército está construyendo trenes, está tapando baches, Prefiero yo que tapen baches y construyan trenes a que nos disparen como me dispararon el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? O en fin, lo que te estoy platicando es lo que estás viviendo tú como generación, ¿no? A lo mejor no viviste lo que fue antes del 68, ¿no? O del 68 hasta el 2018, ¿no? En donde se reprimió campesinos, en el aeropuerto Maestros. que se iba a construir, golpearon gente, violaron mujeres, ¿no? En fin, y eso estoy hablando, pues, Sí, no, reciente. pues, recientemente. Maestros en Oaxaca, en Notislán. Es correcto. Así es. Bueno, y con relación a esto, doctor, por último, ¿sigue habiendo impunidad? Híjole, es que el problema es si no se reforma el sistema judicial mexicano, pues seguirá habiendo impunidad. O sea, nosotros no podemos aceptar el mismo trato jurídico que hubo antes al que está también actualmente. Es lo mismo. Es la corrupción de jueces, es el ganar mucho dinero para soltar narcotraficantes, para soltar criminales, para soltar de cuello blanco, ¿no? Los que tienen dinero son los que en un momento determinado se les hace justicia. Y eso es impunidad, ¿no? Eso es impunidad, o sea, que no haya castigo. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que estamos avanzando mucho en este país. Ya se le respeta a nivel internacional. Antes había una convivencia, ¿no? Y te puedo hablar del 68. El 68 fue su final trágico porque el gobierno quiso quedar bien con gobiernos extranjeros. Porque una olimpiada pues, es un negociazo, o sea, no es nada más que salten. El interés económico. Los intereses económicos, tú sabes que para eso son las olimpiadas. No es que esté yo en contra de las olimpiadas, al contrario, ¿no? Las diferentes generaciones pues, dan a conocer pues, sus facultades físicas, ¿no? Mentales, ¿no? Pero cuando se involucra la política en eso, el resultado fue el 2 de octubre de 1968, los presos políticos, ¿no? Y bueno, pues, todo lo que, el círculo pues, que se dio en relación a esos hechos políticos y represivos.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quisiera agregar? ¿Algún mensaje? Bueno, yo creo que considero que las nuevas generaciones deben estar atentas, ¿no? Atentas a lo que está pasando para que estos hechos sangrientos no se repitan y que no pierdan la memoria, ¿no? Es parte de la historia del país lo que se vivió en el 68 y la posterior represión en el 71, ¿no? Cuando entraron los halcones, ¿no? Y volvieron a matar y golpear estudiantes, ¿no? Ya después de las Olimpiadas. Eso no puede volver a repetirse, no se puede volver a repetir, son vidas humanas, son mexicanos, ¿no? Que merecen vivir la vida plenamente, ¿no? Y en libertad. Doctor, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerle nuevamente que nos haya brindado su tiempo y compartido un poquito de su experiencia. Muchas gracias. Hola, buena tarde. El día de hoy nos encontramos con la doctora en Letras Iberoamericanas, Elia Acacia Paredes Chavarría, a quien en 2011 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional y quien también por muchos años fue docente de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schulz. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a platicar con ella un poco acerca del movimiento del 68. Doctora, ¿qué significó el 2 de octubre y cómo percibe usted la democracia en México en ese tiempo? Pues el 2 de octubre tuvo un significado muy intenso en las conciencias, no solo de los profesores, sino yo creo que de muchos mexicanos, porque nos impactó la reacción del gobierno, que aunque sabíamos que no era un gobierno decente, hizo que viéramos con qué dificultad se le podía enfrentar y cómo les era a ellos tan difícil comprender a las peticiones del pueblo y en este caso de los jóvenes. Y estando nosotros tan cercanos a los jóvenes, vivíamos con mucha profundidad los problemas que a ellos les aquejaban. En ese tiempo le diré que yo tenía una beca en la Universidad de Indiana y sin embargo creo que recibíamos más información que la que se recibía aquí en el país y era muy impactante ver cómo agredían a los muchachos y realmente uno se sentía desesperado. ¿Cómo era entonces la democracia? Pues totalmente nula. No había democracia, no existía el concepto de respeto al pueblo y mucho menos a los jóvenes. Se les trataba como si fueran, pues, segundones, personas un poco importantes a las que se podía pisotear. Así es que fue muy doloroso ese movimiento, pero nos hizo reaccionar bastante. ¿Qué le diré también de cómo vivimos esa situación? Varios profesores que yo conocí, entre ellos la maestra Carmen López Vago, quien también fue profesora en esta preparatoria, la doctora Andrea Sánchez Quintanar, quien llegó a ser coordinadora en la Facultad de Filosofía y Letras en Historia, y el profesor Guillermo Pacheco. Los tres ya fallecieron, pero ellos me contaron lo que vivieron en el 68. Ellos vivieron la incursión de los militares en Ciudad Universitaria, y mi amigo Guillermo Pacheco llegó a recibir amenazas muy fuertes que pues de alguna manera fueron minando también su salud, porque sufrió mucho. Ellos sí vivieron muy de frente la situación del 68. También mi familia recibió impactos de este problema. Mi hermano Francisco, que ya murió desgraciadamente hace 2 años, él aquí estudiaba en la preparatoria 8 y ante una incursión militar o de policías, eso sí no lo puedo diferenciar muy bien,
Él huyó, corrió hacia donde están los campos de fútbol, trató desesperado de escalar la pared y para escapar y se cayó y se le volteó la pierna al revés y desde entonces sufriría para siempre de esa pierna. Sí se la curaron, se la arreglaron, pero hasta el final de sus días él tenía muchas ocasiones que usar bastón para poder trasladarse. Y todo fue resultado de aquella ocasión. Así que fue una situación dolorosa para el pueblo, dolorosa para los jóvenes, para los maestros, para familiares de los profesores. No nos pudimos evadir, yo creo que casi ninguno, de esa agresión tan tremenda que recibió nuestro pueblo. ¿Cuál era nuestra opinión sobre el país? Pues esa era que no existían derechos para nosotros, no existían derechos para el pueblo y que era cada vez más y más difícil la lucha, y ahora se comprobaba que ni aun cuando eran muchos los que exigían, aun cuando era mucha la fuerza con la que el pueblo apoyó a los jóvenes, y aún así les hicieron caso. Entonces fue una constatación de que no existía la democracia. Doctora, ¿cómo impacta este acontecimiento en los movimientos de izquierda? Indudablemente fue un parteaguas. Ya había habido también movimientos anteriores de los médicos, de los profesores, de Otón Salazar, de los ferrocarrileros, pero eran agredidos los líderes, encarcelados y se limitaba hasta allí ya la lucha. Pero el 68 nos movilizó a todos, le digo, incluso aunque estuviéramos lejos, nos movilizó y nos marcó. Desde entonces ya nuestra cátedra no pudo ser igual. Yo ya no podía comenzar un curso hablando de Elena Poniatowska o de la noche de Tlatelolco sin hablar de sus antecedentes. Y de esa manera, pues nuestros alumnos, aquellos que no habían vivido directamente esa situación tan dolorosa, iban aprendiendo, iban entendiendo. Y yo no dudo de que los cambios que se están viviendo actualmente en el país se deben a esa larga sarta de luchas que antecedieron al 68 y al 68 mismo y lo que vino después. Porque después, desesperados muchas personas, porque no se había resuelto nada a favor de las peticiones tan lógicas, tan sensatas que hacían los muchachos, se fueron por otros caminos un poquito más difíciles, más peligrosos, y en fin, fue realmente una situación de consecuencias muy graves. Repito, quizás en el aula es en donde alcanzamos nosotros a mantener también viva el recuerdo de esa tragedia, al hacer que nuestros alumnos pensaran a través de la literatura en el contexto que la rodeó. No se puede hablar bien de una literatura sin contextualizar. Y el contexto de la noche de Tlatelolco tenía que ser forzosamente lo que ocurrió en el 68. Así que fue una ocasión que, repito, fue como un parteaguas, porque a partir de entonces se aceleraron las situaciones de enfrentamiento y se fue llegando poco a poco hasta movimientos todavía más y más y más rudos, pero también mucha mayor conciencia. Yo creo que hoy el mexicano que va a votar lo piensa muy bien. No quiere otra vez esos gobiernos en que queda el ciudadano a la deriva, al suelo, sino que él quiere ser escuchado, quiere que lo entiendan, quiere que lo consideren, porque ya trae sobre sí el bagaje de tantos y tantos problemas, de tantos y tantos sufrimientos. Dice muy bien el señor Andrés Manuel López Obrador cuando menciona que lo que ha ocurrido, este triunfo actual en las urnas del pueblo mexicano, es fruto de muchos sufrimientos anteriores, de muchos otros mexicanos, pues que muchos ya perecieron, ya no existen, pero que nos dejaron el legado de un 68 que nos abrió los ojos.
Y bueno, justamente en esta coyuntura política que vivimos y con movimientos como el 2 de octubre o Ayotzinapa, ¿qué mensaje le daría usted a estas nuevas generaciones, a sus exalumnos y a toda esta generación que viene también? Yo les diría, no solo a ellos, sino también a sus profesores, que no bajen la guardia. En el momento en que el mexicano baja la guardia, comienzan a penetrar los malvados y a abusar de sus derechos. Nunca bajar la guardia. Siempre, siempre recordar que hubo un 68. Siempre recordar que hubo un José Revueltas, siempre recordar que hubo una Elena Poniatowska, siempre recordar que hubo muchos jovencitos que después de los 68 se lanzaron a situaciones más peligrosas. Siempre recordarlo para que estos jóvenes nuevos no sean taimados, no sean demasiados obnubilados o ciegos, que no quieran ver lo que sucede, porque ese es el peligro. A veces olvidamos nuestra historia, y si olvidamos lo que pasó y nada más nos entretenemos con el presente, pudiéramos creer que ahora ya todo es más fácil, y no. Siempre tendremos que estar al frente de exigir nuestros derechos y de defender los derechos de los otros, de no callar, no quedarnos nunca, nunca callados ante el dolor ajeno. Ese es mi mensaje, no te calles ante el dolor ajeno. Y si no puedes hablar porque corras peligro, piensa en las maneras de poder defender, aunque sea por medio de algún subterfugio, a los que sufren. Siempre estar junto a los que están más abajo. Siempre estar cerca de los que lloran, de los que han sufrido, y no esconderte nada más en las delicias de una juventud que puede ser efímera y que al final quizás no te otorgue lo que debería otorgarte, que es la felicidad tuya y la de los otros. Ninguna felicidad personal es sana si no la compartimos. Mientras más luchemos por la felicidad de los otros, nuestra felicidad personal es también mucho más profunda, más seria. Así es que eso es lo que yo les recomendaría a compañeros profesores y a compañeros alumnos. No cierren los ojos, lean mucho, lean la historia de México, lean lo que ocurre en nuestra sociedad actual y no callen. Ya ven ustedes lo que está ocurriendo ahorita en Palestina. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo hoy allí? Pues en todo el mundo tenemos nosotros problemas y hay que abrir los ojos, no pensar solo es México, que bueno que aquí en México tenemos ahorita un mejor gobierno, sino luchar porque esos gobiernos se mantengan y crezcan y avancen, pero también mirar al mundo. Si no, no somos universitarios. El que no ve al mundo ni ve por nosotros no es un universitario. El que solo ve para sí mismo no merece la pena de ser completamente feliz. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por su presencia, pero sobre todo por compartirnos su experiencia con nosotros. Gracias. Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos con alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel E. Schulz. Y bueno, nos acompañan del grupo 560 Vanessa, Daphne, Tony y Mónica. Y del grupo 651 Israel. Y vamos a platicar un poco sobre el movimiento del 68. ¿Cuál es su opinión de los hechos ocurridos en la llamada matanza del 2 de octubre de 1968? En mi caso como estudiante, pues es la forma en la que se reaccionó, pues fue una forma mala, incluso comentada como, esta es una forma como crimen, ¿no? En este caso la opinión de ver un movimiento estudiantil, más que nada que tenga voz y voto ante esta pues injusticia de la que hubo del retirarnos algunos elementos obviamente para la institución y nosotros como alumnos. Pues claro, es complicado porque no fue tratado como crimen, fue un crimen, ¿no? Finalmente.
hubo una mala regulación militar, ¿no? Hacia los estudiantes, una regulación, entre comillas, regulación no lo fue una matanza, ¿no? Y fue una forma muy mala de intentar encasillar, ¿no?, a los estudiantes. También que muchas veces no se trata el hecho como un crimen por parte de la política, sino que más años después se fue tratado como uno, porque la prensa lo tuvo que ocultar por varios años hasta que al final se salió a la luz. Fue una injusticia social porque, güey, pues al final de cuentas mataron a solamente estudiantes que querían lo mejor para ellos y, o sea, el gobierno trató de justificarse y decir que lo que habían hecho era algo que debería ameritarles crédito o un respeto, pero en realidad solamente fueron unos asesinos en contra de estudiantes. Para mí sí, también nota. Se fue minimizando y como que echando de lado para no como levantar más disturbios entre la comunidad y como minimizándonos y también como que achicándonos y tratando de que no volviera a pasar como eso. No nos volvemos a protestar. Y siento que ese hecho marcó lo que ahora somos como estudiantes. Ya no nos quedamos tan callados como antes. Si algo no nos pasa, lo hablamos y respondemos haciendo paros y ya no tenemos tanto miedo, por decirlo así. No sé si, o sea, claro, nosotros tenemos nuestro derecho, ¿no?, de réplica, nuestro derecho pues, la comunicación, ¿no?, la forma nuestra de expresarnos, ¿no?, y de poder decir las injusticias que hayamos sufrido, las cosas que nos han marcado. Creo que hay diferentes formas de comunicarlo, ¿no? Un paro es una de ellas y no por eso deberían suprimirnos, ¿no? Simplemente por la forma en la cual nosotros nos queremos comunicar, ¿no? Muy bien. Hay una frase icónica que dice, ni perdón ni olvido. ¿Qué representa para ustedes esta frase y el no olvidar? Para mí siento que representa más este hecho de que la comunidad estudiantil no debe de olvidar este hecho tan importante que se llevó a cabo, porque si lo olvidamos estamos condenados a repetirlo. Como acá ya dijo mi compañera, en cierto modo, lo que uno busca es pues tener en conciencia lo que ha pasado en el pasado, en cierto modo. También de una forma en la que el estudiante, ni siquiera los estudiantes, también maestros y personas, sobre todo en nuestro país, pues toma una reflexión de más o menos qué es lo que nos cubre en los sucesos de la historia, y más que nada siendo algo básico como la educación, que fue una mancha de la historia de nuestro país. Sí, también no olvidar para que no volvamos a repetir eso y exigir más derechos. También para que, o sea, como digo, que no se vuelva a repetir esa injusticia y como una manera de conciencia de cómo nos suprimían o nos siguen suprimiendo. Como de manera de reflexión, como lo dicen mis compañeros, creo que es importante que no debemos olvidar este tipo de situaciones porque podemos volverlas a repetir y más que nada siento que es de mucho el gobierno ha tratado de, por ejemplo, otro incidente que ocurrió recientemente, que es los 43 estudiantes de Ayotzinapa, creo que se relaciona mucho, creo que a pesar del tiempo el gobierno sigue cometiendo estas acciones, pero las generaciones dejan también su legado a otras generaciones a través de frases, por ejemplo, de esa no perdono ni olvido, y creo que es una manera buena de transmitir a generaciones este mensaje. Finalmente, pues sí, yo en esta frase me cuestiono un poco el perdonar, ¿no? Porque finalmente estás diciendo que no vas a aportar una buena entidad en la cual ya no existe, ¿no? Creo que es necesario, tal vez no como tal, no perdonarlo, pero más que nada no con un rencor, ¿no? Si nosotros guardamos un rencor hacia lo sucedido, un rencor, pues finalmente que nos marque, nos podríamos quedar atascados en esa historia, ¿no?, en esa vivencia como sociedad, y eso no sería mucho. Claro, no hay que olvidarlo, como bien dicen, pero tampoco hay que tenerlo tan presente como para que nos marque y nos estanque, ¿no? Entonces es un punto de inflexión para nuestra evolución como alumnos, como estudiantes, ¿no?
y finalmente como sociedad, porque pues finalmente somos los siguientes, ¿no? Para crear la política, para crear al país, ¿no? Y como conjunto al planeta incluso. ¿Les gustaría darles algún mensaje a sus compañeros? En cierto modo no dejen que los silencien, sobre todo cuando buscan su interés en la educación para tener mejores posibilidades. Obviamente el estudio pues es la base para todo, ¿no? Para tener un éxito, para ir simplemente mejor en la vida cotidiana y lo que nos rodea. Simplemente no dejen de hablar, de demostrar lo que realmente quieren y es necesario sobre todo para que uno siga avanzando, sobre todo como sociedad y como sobre todo en esta institución. Me parece muy importante lo que dice mi compañera, ¿no? En la educación es muy necesario el pensar tú como persona que quieres, porque finalmente, pues, si no estás seguro, si tú tienes una imposición por parte de tus padres, por parte de la escuela incluso misma, ¿no? Hacia lo que tú te vas a dedicar, pues terminamos siendo humanos frustrados, ¿no? Y no nos desarrollamos de forma correcta en la sociedad. Entonces, es algo muy indispensable, como dijo mi compañera, que se expresen, que tengan mucha seguridad en lo que hacen y que pues finalmente puedan tener un poco más en claro pensar qué es lo que quieren a su futuro, ¿no? Sí, yo siento que lo más importante aquí es comunicarse y hablar las cosas, no se queden callados nunca. Eso es el peor error que alguien puede cometer en un delito o en cualquier cosa. No se queden callados. Ajá, creo que es importante que, bueno, la educación es muy importante, sienta las bases, es por así decirlo como un argumento que te va a defender y es importante que tú siempre defiendas lo que piensas y nunca permitas los abusos de autoridad que se dan tanto desde cosas básicas como la familia hasta en la propia escuela, porque muchas veces nos dicen que la escuela es un lugar seguro, pero muchas veces también es un lugar que nos hace, por así decirlo, chiquitos, nos dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer y o sea, nos hace represalias de alguna manera, pero es importante que sepamos nuestros derechos y cómo usarlos. Sí, bueno, también como decían mis compañeros, de expresar también las necesidades y todo eso también. Buscar desarrollarnos de una manera plena y buena. Bueno, jóvenes, les agradezco muchísimo a todos su presencia en este espacio el día de hoy. Gracias. Gracias.